sensaciones o opiniones de cómo están las mujeres en nuestra industria, pero lo que queríamos era ponerlo en números, con un estudio pues, que es pequeño, es modesto, pero que creo que ya nos da unas cifras para poder hablar, ya no desde esa subjetividad, sino pues eso, poniendo números sobre la mesa. Hemos hecho este estudio analizando el top 100 de iVoox, Apple Podcasts y Spotify en nuestro país. Hemos sacado una muestra de... Ay, esto no lo hemos probado, ¿cómo va? Vale, sí. Hemos hecho... La idea, como os decía, era ver desde las creadoras, porque sí teníamos estudios, sobre todo, por ejemplo, en iVoox sacan su observatorio, del que hablaremos, donde sí sabemos cómo son las escuchantes y los escuchantes, y tenemos esa diferencia de géneros y podemos saber un poco quién está escuchando, pero no teníamos tanta información de quiénes están creando podcast, ¿no? Y este es un evento en el que nos centramos mucho en las creadoras. Entonces, lo que queríamos era ver cómo está. Hemos analizado el top 100 de estas 3 plataformas. En total han sido unos 214 podcasts, porque claro, algunos se repetían en ese top, y queríamos ver quiénes son las caras, ¿no? Las voces más bien, en los podcasts. Lo que hemos medido es quiénes son las anfitrionas, host, también, que usamos el término en inglés mucho, o presentadoras. No es el término a mí que más me gusta, porque me parece que en podcast se queda un poco corto, pero para que nos entendamos, ¿no? Y bueno, para mí la cifra es bastante... no llegamos ya a un 32% en estos top 100, donde las mujeres son las anfitrionas. Esto no significa que sean exclusivamente mujeres, es decir, aquí en este 31,7 se incluye que haya alguna mujer, es decir, esos programas en los que hay un hombre, una mujer, 3 hombres, una mujer, 3 mujeres, un hombre, también están en este 31,7, o sea que es, considero, bastante bajo. Aquí sí que podemos ver ya el desglose, ¿no? Cuando nos vamos efectivamente a podcast, donde solo las anfitrionas son mujeres, ya solo tenemos un 17,6. Frente a, bueno, pues el opuesto que sería solo chicos, un 66%, y en la conducción mixta, donde hay al menos una mujer, no estamos hablando de, no hemos llegado a medir que esté paritario, ni mucho menos, simplemente que haya al menos una mujer, un 14. Claro, aquí las conclusiones pueden ser muchas. No sabemos, no podemos medir la producción total, entonces no sabemos si habría 2 hipótesis o cosas que se podrían solapar. Las mujeres o bien hacemos menos podcast o los que hacemos no llegan a los top 100 de los rankings, o probablemente un poco de las dos cosas, porque al final en estas realidades pues son complejas, ¿no? Pues, luego debatiremos, ¿no?, en las mesas de por qué creemos que esto sucede, pero mi opinión es que obviamente no es una única cuestión, ¿no? Aquí tenemos en el top 10, ya recortando solo al top 10, que digamos que podríamos decir que son los podcasts con más visibilidad o más exitosos según cada uno entienda el éxito, pues ya es muy anecdótico la presencia de mujeres. Y después otra de las variables que hemos analizado, que veíamos que era muy interesante, era en los podcasts conversacionales, que son los que podemos medir esto, ver si existe algún tipo de relación entre quién está como anfitrión o anfitriona del podcast y a quienes llevan de invitados, ¿no? Un poco la pregunta que nos hacíamos era, ¿las mujeres invitan más mujeres, más hombres, más o menos igual? ¿Los hombres invitan más hombres, más mujeres, más o menos igual? Y esto es lo que analizamos en esta variable. Y lo que vimos, bueno, os cuento cómo lo hicimos, porque claro, esto es un criterio que tienes que acotarlo por algún lado. Lo que medimos fue, de todos estos podcasts que analizamos, cogimos los últimos 10 episodios. Miento, no de todos los podcasts, de todos esos podcasts, los conversacionales, en un documental esto no tenía sentido medirlo, los conversacionales medimos los últimos 10 episodios. Si tenían 5 mujeres o más, los computábamos como que sí, considerábamos que sí tenían mujeres de forma habitual como invitadas. Si tenían menos de 5, considerábamos que no tenían. Vale, y aquí los resultados que nos dieron era que cuando no había ninguna mujer en el equipo, digamos, visible, pues tampoco había invitadas habitualmente. Mientras que si sí había mujeres, había bastantes invitadas. Esto no quiere decir que hubiera esa cantidad de hombres, esa cantidad de mujeres, sino que estaban en 5 o más. Algunos pues tendrían todo mujeres,
otros tendrían 6, otros, pero a partir de 5. Y ya si desglosábamos en los que solo había hombres como anfitriones, pues la verdad que es bastante remarcable que no suelen invitar a mujeres. Cuando ya teníamos alguna mujer, aunque hubiera hombres en el equipo, esto ya se equilibraba, ya encontrábamos que los programas empezaban a traer más diversidad de voces, y cuando había solo mujeres se tendía, de hecho luego veremos algunos ejemplos, que hay podcasts que lo que juegan es vamos a tirar la balanza para el otro lado, ¿no? y que tengamos todo invitadas mujeres. Entonces, detectamos esto que llamamos un poco efecto espejo, ¿no? De si tenemos a mujeres al frente de estos programas, normalmente tendremos más invitadas, ¿no? Y esto creo que es algo que podemos ver en muchas industrias. Hemos hablado, bueno, yo que he trabajado mucho en el tema de cine, series, esto se ve, ¿no? Es decir, bueno, cuando hay historias de mujeres, cuando empiezan las mujeres a dirigir las películas, a dirigir los estudios de producción, es una cosa lógica, cada uno pues piensa en lo suyo, en sus historias. Esto es un poco el top, la gente que tenemos en los tops y sin querer entrar, yo algunos de estos podcasts los escucho episodios puntualmente y estupendo todo, pero casualmente de algunos de los podcasts que todos reconocemos muchísimo, que están en el top 10, pues no suelen tener esa mirada. Y en general, pues las cifras son un poquito para que se lo hagan mirar, por no querer hacer mucha sangre con casos concretos, ¿no? Pero al final esto retroalimenta un poco, ¿no?, la situación. Si la gente que está muy arriba en los rankings no descubre otras voces, que incluso algunos pueden ser profesionales o también otros podcasters, pues es una rueda, ¿no?, que empobrece esa visibilidad. Por contra, si tenemos algunos podcasts en el top 10 que sí traen habitualmente a mujeres en los programas. Pero bueno, tenemos el caso de por si las voces vuelven, sí que el host es un hombre. Aquí tenemos caso mixto. Bueno, este no es un podcast no es español, pero estaba en el top cuando hicimos el estudio. Y luego, de todos los podcasts que analizamos, estos fueron los 3 que más mujeres invitadas tenían, ¿vale? Que son bastante paradigmáticos. Por ejemplo, el podcast de Radio Nacional, Está el horno para bollos, al final es un podcast en el que sus presentadoras son lesbianas, hablan todo con invitadas lesbianas o bisexuales y suelen traer además más de una invitada por episodio. Entonces, por eso ganan por goleada, ¿no? Después tenemos un podcast también de Grupo Audiovisual Público, de 3K, que también tenía más de, o sea, invitaba a mujeres y más de una por episodio, por eso tenemos 19, o en Estirando el Chicle también, de Podium Podcast, que habitualmente traen mujeres. De 10 episodios, 12, es decir, en alguno había más de una invitada. Luego esto, además que han venido compañeras de medios, lo quiero decir porque yo aquí tenía un prejuicio, ¿no? O sea, cuando planteamos la hipótesis yo pensé, bueno, el podcast al final, pues no tienes la barrera de alguien que diga, puedes hacer este proyecto o no lo puedes hacer, tú como creadora independiente pues puedes hacerlo y seguramente en medios esta brecha de género se vea más. Y lo que vimos es que no. Realmente está todo bastante igualado y quizá de marcas sí que había menos, pero es verdad que había pocos podcasts de marcas, entonces tampoco yo lo considero especialmente representativo en lo que hicimos. Pero los medios sí empujaban bastante. Hay algunos medios que se nota muy claramente que a nivel editorial esto lo tienen en cuenta y hay otros que no, pero los que empujan, ¿no?, pues al final la balanza la decantan por aquí. Entonces, sí que vimos que por categorías hay algunas categorías en las que hay mucha más presencia de hombres y en otras que hay más presencia de mujeres. No sé aquí de las que tenéis podcast, levantar la mano las que estéis en vuestro podcast en las categorías de salud, cultura y educación. Vale. Y las que seáis de otra categoría, a lo mejor incluso tecnología. Bueno, hay más de esto, pero tampoco, en este caso, está bastante parejo. Pero bueno, al final esto, pues, hay una cuestión también de intereses y eso lo tenemos aquí. Entonces, podéis consultar el estudio completo, pero un poco para ver las conclusiones es que efectivamente sí que hay una brecha de género
que las mujeres no sabemos a nivel global si hacen más o menos podcast, esto no lo hemos medido, pero en lo que podríamos considerar el mainstream de ese top 100, pues no están tan presentes. Y que hay unas categorías con más mujeres que otras. Entonces, bueno, ¿por qué hemos hecho este estudio? Pues tampoco lo hemos hecho para hacer mi a nadie, ¿no? Lo hemos hecho para tomar conciencia y a partir de tomar conciencia ver qué podemos hacer. Pues intentar que haya más referentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues las plataformas tienen mucho poder ahí, ¿no? A nivel editorial, tener esa idea de, bueno, en los destacados, que yo puedo destacar mujeres, pues si tengo ese chip, pues lo tendré más presente. A nivel de marcas, ¿no? Que también apuesten por tener más anfitrionas y más con voces femeninas, porque también es una manera de ellos llegar a más audiencias. Tampoco esto es una cuestión de por amor al arte, ¿no? Sino que realmente es una oportunidad. A nivel de escuchantes, y esto yo lo he hablado también con muchos compañeros chicos, de decir, bueno, pues es que yo no era consciente de que a lo mejor no escucho, no tengo esa tendencia, porque esto lo podremos hablar en la mesa, pero yo creo que sucede mucho que muchas veces las mujeres no nos da. Es que ni nos lo planteamos, escuchamos un podcast hecho por un hombre y una mujer, pero en los chicos a veces tienen esa barrera, es como ya piensan esto no es para mí. Y esto pasa en podcast y pasa en muchas cosas. Entonces, como oyentes también tener ese chip y, bueno, como industria, pues intentar todos tener esta visión de intentar ir cambiando estos números. También es la voluntad nuestra en Podwoman de poner nuestro granito de arena. Si queréis consultar el estudio completo, entráis en podwoman.com/estudio y está un poquito más ampliado y mejor explicado. Nos gustaría el año que viene volver a sacar los datos y haber mejorado alguna de estas variables. Así que nada, muchas gracias, espero que os haya resultado interesante y que nos dé ahora mucho para poder